¿Qué tal, amigas, amigos? Sean bienvenidos a este espacio informativo Cable Noticias Digital. Con el gusto de saludarlos, de llegar hasta todos ustedes, donde sea que se encuentren, en casa, a lo mejor todavía en el trabajo, a lo mejor en su centro de estudios, donde sea que se encuentren, nos es un gusto llegar hasta todos ustedes. Así que los invito a que se queden los próximos minutos para conocer justamente lo que sucede en esta entidad. Vámonos con la información. Iniciamos con esto sucedido esta mañana, en punto a las 8 de la mañana, que empezó de 8 a 11, prácticamente 3 horas, en que maestras y maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pertenecientes por supuesto al Estado de Morelos, se sumaron a las protestas nacionales este viernes. Dentro de este cuadro de protestas, pues liberaron algunas casetas. Así fue el caso del tramo de Huastepec, el tramo de Chinameca, Ahuehuetzingo y Alpuyeca, que bueno, estas son acciones que se suman a la movilización o a las movilizaciones nacionales que se han venido llevando a cabo. Recordemos que desde el 1 de junio en la Ciudad de México, bueno, pues ya iniciaron ahí las manifestaciones en la Ciudad de México y la CENTE indicó que el martes 9 de junio se realizará una megamarcha estatal. Saldrá de la glorieta del Niño Artillero en Las Palmas con rumbo al Zócalo de Cuernavaca. Esto, repito, es el próximo martes 9 de junio, igualmente para que lo tenga en agenda y tome sus precauciones. Bueno, vámonos a más información. La madre de Ángel Cruz, un joven de 24 años de edad, que el pasado 28 de mayo falleció a consecuencia de las lesiones que le ocasionaron supuestos ladrones, esto en la colonia Flores Magón de Cuernavaca. Bueno, la madre, pero junto con compañeros de Ángel, junto con seres queridos, junto con sociedad civil, indignada por supuesto por este hecho, pues encabezaron una manifestación que partió de la Paloma de la Paz con rumbo al Zócalo de Cuernavaca, precisamente demandando justicia en el caso de Ángel Cruz, que repito, bueno, pues pierde la vida lamentablemente a consecuencia de un presunto asalto. Y es Alejandra Cruz Torres, quien comenta, madre de la víctima, quien comenta que desde el día de los hechos la Fiscalía General en el Estado de Morelos hasta ayer dio información sobre este incidente, por lo que llamaron pues a las autoridades propias a dar atención a este caso, a que no quede en impunidad, a que se castigue el responsable, se encuentre el responsable y se le castigue debidamente por el arrebato de la vida a este joven, Ángel Cruz. Y bueno, una comitiva que encabezó su mamá fue recibida por el subsecretario de Gobierno y en esta reunión pues pidieron tener un acercamiento con la gobernadora del estado, precisamente con miras pues a que a partir de su figura, a partir de su persona, pues se pueda empujar a que se llegue ya al esclarecimiento de este caso y a que el culpable de este incidente pague como debe frente a la ley. El día 28 de mayo mi hijo estaba en la colonia Flores Magón. Lo que yo sé es que le quisieron robar la moto, pero la moto se quedó ahí y le quitaron la vida a él. Algo que nadie me lo va a reemplazar. Desde ese día, al día siguiente, ese día en la noche, mi hijo llegó a la fiscalía. Al día siguiente acudí a recogerlo. Pero desde ese día que me lo entregaron no había tenido noticias. Hasta el día de ayer el fiscal se reunió con su equipo de trabajo y me dijo que la investigación estaba en pie, que están recabando la información, las cámaras. Pero yo no quiero que quede ahí. No nada más es Miguel Ángel, son todos aquellos, el chico de Zapata. Bueno, esta es la familia de Ángel Cruz pidiendo justicia ante este arrebato a su vida. Hubo otra manifestación esta mañana en las calles de Cuernavaca. Se trata de esta manifestación en apoyo a Paula Fajardo, una víctima de violencia familiar ejercida, pues tristemente, lamentablemente, por su exesposo. Esto sucedió por 10 años. Demandó la víctima al Tribunal Superior de Justicia modifique
la medida otorgada por una juez del 8º Distrito Familiar, quien concedió convivencias abiertas con sus hijos, pues dado que hay videos, dado que hay pruebas y elementos que dictan de todo a todo, pues el temperamento agresivo de pues quien fuera esposo y quien es víctima o fue víctima durante muchos años de Paula Fajardo. La protesta fue encabezada pues obviamente por la propia Paula, y ella asegura y asevera que buscará que sus hijos no convivan con su padre, no en un ánimo de venganza, sino por el riesgo en el que pudieran pues sus hijos estar pues sometidos, ¿no?, con una persona que su temperamento, vaya que es violento. Los videos lo dicen todo, pero bueno, la denunciante asegura que desde el 2016 presentó precisamente estas pruebas videográficas al Poder Judicial sin que hayan sido tomadas en cuenta, para protegerse ella, pero también para proteger a sus hijos. En la protesta se demandó que la jueza federal que le otorgó el amparo a su expareja pues sea sancionada debidamente, dado que al contar con antecedentes de ser violentador, bueno, pues alguna medida habría que considerar para precisamente la convivencia con sus hijos. Siempre existe el acoso por parte de él, agresión verbal, de diferente tipo. ¿Estás pidiendo que ya no tengan sus hijos convivencia con él? Así es. Oye, ¿y qué pasó? Porque desde estos videos que hemos visto, los que comentan son desde algunos años. ¿Qué pasó porque no se había juzgado? Estos videos ya existían desde tiempos anteriores en los juzgados. Es momento de hacer una pausa, pero no se vaya, que volvemos con más. Síguenos en redes sociales. Búscanos como Cable Noticias Digital en Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok. Cable Noticias Digital. Morelos está mejor. Aseguramos 3 narcolaboratorios, con lo que evitamos que más de 6 toneladas de droga llegaran a niñas, niños y jóvenes. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Iniciamos la construcción de 4 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, con lo que ahora serán 8 en total. Disminuimos 18.5% el robo de vehículos y 15.8% el delito de homicidio. Construimos paz con inteligencia. Retiramos más de 170 cámaras ilegales, instalamos arcos de videovigilancia y modernizamos centros de monitoreo. Resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aumentamos la confianza ciudadana e incrementaron 30% las denuncias por este delito. Morelos, la tierra que nos une. Síguenos en redes sociales. Búscanos como Cable Noticias Digital en Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok. Cable Noticias Digital. Hola a todos, me da mucho gusto tener la oportunidad de estar nuevamente en este programa para hablar del tema político más importante que esta semana ha tenido para ofrecernos, o por lo menos uno digno de analizar. La semana pasada, o el día domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio un informe o hizo un evento magno ante el Monumento a la Revolución. Esta idea fue hecha bajo el esquema creado por su antecesor Andrés Manuel López Obrador, en donde básicamente se hace este tipo de eventos para conmemorar el triunfo electoral que la llevó a ser la primera mujer presidenta de la República. Este evento se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución debido a que en estos momentos el Zócalo está tomado, 1 por la gente y 2 también por el tema del Mundial y el Fan Fest que va a haber dentro de esa parte, que estamos a tan solo unos días y va a ser un tema muy importante.
De esa misma manera podemos observar que en este informe o evento magno, pues podemos ver que se presentaron los más importantes funcionarios, los más importantes senadores o otras personas, y que incluso esto se replicó en otras partes de la República. Miren, yo sé que en estos momentos puede ser bastante complicado o incluso aburrido escuchar los discursos de la oposición y también del oficialismo. Por un lado se dice es que Maru Campos fue en contra de la soberanía, y por otro lado se dice es que yo estoy viendo que Morena está apoyando a Rocha Moya, y básicamente esa ha sido la discusión política durante los últimos meses, que es algo que ya no está trayendo nuevos temas o nuevas cosas para el debate público. Sin embargo, me parece muy importante que escuchemos y analicemos qué es lo que dijo la presidenta en este mensaje a la nación, que si bien no hizo algo diferente a lo que había hecho, sí es importante escucharlo, porque las ideas y los pensamientos y los dichos del más importante mandatario de este país eventualmente van a terminar convirtiéndose en la agenda pública y en las decisiones que se tomen a futuro. Quisiera dividir este discurso en tres partes que podemos observar. La primera es el tema de la oposición. La segunda, los proyectos de su gobierno a nivel federal. Y tercera, la protección de la soberanía. La presidenta, al inicio de su discurso, hizo un ataque frontal hacia la oposición, en donde dijo frases, por ejemplo, que la naturaleza del conservadurismo es la hipocresía. Dijo también que si por la oposición fuera, se entregarían las riquezas a otras partes, a otros países, y que no se permitiría la soberanía. Estas críticas han seguido una lógica que ella ha tratado ya en la mañanera y ha tratado en otros momentos, en donde se pueden identificar de una manera bastante directa que ella está en contra de lo que hoy el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano está haciendo en las cámaras o está llevando a cabo como proyecto de gobierno. La definición fue clara en el momento de hacer un tipo de señalamiento directo hacia esto e incluirlo como una parte fundamental de su discurso. El segundo tema que me gustaría tratar, o que es importante mencionar que se trató en el discurso de la presidenta, es los programas federales. Vamos a hablar sobre este tema. El presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum tienen una relación bastante interesante en lo que a uno le falta, a otro le sobra. El presidente López Obrador era un gran operador político que tenía en control a absolutamente todos los actores políticos del lado de su partido e incluso algunos de la oposición. Sin embargo, no era un buen administrador público o un buen persona que ejercitara la política. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, no tiene ese control político, ha tenido incluso algunas personas yendo en contra de ella en su partido. Sin embargo, es muy buena en los proyectos académicos, en los proyectos políticos, que son más teóricos y académicos que su antecesor. Y hoy, viendo que tiene problemas con los gobernadores, que no han sido lo que se esperaría de gobernadores de izquierda, que los presidentes municipales no están haciendo lo que se debería, e incluso que se han creado proyectos tipo enjambre para detener a aquellos que tengan nexos con el narcotráfico, lo que queda, sin duda alguna, son los proyectos a nivel federal, como por ejemplo la construcción de escuelas, la entrega de apoyos sociales, la entrega de universidades para que los jóvenes, como dice este tema que ella ha repetido ya, los jóvenes vayan a la preparatoria y a la universidad cerca de la casa. Y básicamente podemos observar que ella está pensando y está trabajando en lo que el Ejecutivo puede hacer sin la ayuda de gobernadores, sin la oposición de las cámaras, y básicamente esa es la idea. Por otra parte, y tercer lugar dentro de este discurso, debemos observar el tema de la protección de la soberanía. La presidenta lo dijo claro e hizo un hilo conductor muy claro y, si me permiten, preciso respecto a lo que está pasando o ha pasado con Estados Unidos. Recordó que hace algún tiempo hubo una básicamente participación de agentes de la CIA en la revisión de un narcolaboratorio en México. Es decir, que agentes de la CIA estuvieron presentes en México operando sin que hubiera la supervisión, la protección o la
autorización del gobierno mexicano. Aclaró que el desmantelamiento de ese narcolaboratorio fue hecho por la Fiscalía General de la República, no por el gobierno de Chihuahua con Maru Campos. Sin embargo, lo que dijo fue muy claro. 3 veces repitió en el discurso que ella está buscando que exista un proyecto de colaboración, de cooperación, pero en ningún momento de intervención. Y en lo que podría parecer irse más a un lado que al otro, dijo que Estados Unidos lo que hace es primero venir por unos, después venir por otros, hasta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se convierte en su principal elector de México. Esto como diciendo que no se va a enviar a Rocha Moya o a otros gobernadores. No puedo evitar pensar que este discurso fue mucho más sincero, auténtico y, si me permiten, bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No habíamos visto este tipo de discursos y hoy parece que ya está encontrando su propia voz lejana a López Obrador, incluso sus causas. Para terminar, podría recordar que en este mismo monumento se llevó a cabo el discurso de Luis Donaldo Colosio, en donde él decía que veía un México con hambre y sed de justicia. Un mensaje que finalmente fue disruptivo, fue exacto, pero le costó la vida. La presidenta, hoy desde ese mismo monumento, hace un mensaje arrojado, bastante atrevido, si me permiten, cierto. Veremos si en la historia recordamos más ese atrevimiento o las consecuencias. Muchas gracias, yo soy Tino y es un gusto encontrarnos aquí en el foro. Síguenos en redes sociales, búscanos como Cable Noticias Digital en Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok. Cable Noticias Digital. Morelos está mejor. Aseguramos 3 narcolaboratorios, con lo que evitamos que más de 6 toneladas de droga llegaran a niñas, niños y jóvenes. Hoy contamos con 190% más policías certificados. Iniciamos la construcción de 4 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, con lo que ahora serán 8 en total. Disminuimos 18.5% el robo de vehículos y 15.8% el delito de homicidio. Construimos paz con inteligencia. Retiramos más de 170 cámaras ilegales, instalamos arcos de videovigilancia y modernizamos centros de monitoreo. Resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, aumentamos la confianza ciudadana e incrementaron 30% las denuncias por este delito. Morelos, la tierra que nos une. Síguenos en redes sociales, búscanos como Cable Noticias Digital en Facebook, Instagram, YouTube, X, TikTok. Cable Noticias Digital. Ya estamos de regreso, vámonos a más información, y es que la justicia federal no puede impedir que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado inicie una investigación en contra de Francisco N., el hombre que fue evidenciado por su exesposa, este hombre que pues fuera esposo, fuera cónyuge de Paula Fajardo. Señala, bueno, pues que es el abogado postulante, Efraín Márquez Durán, que si bien fue evidenciado por su esposa, de violentarla. Señala que establece la Constitución política que toda vez que las investigaciones estén en curso, el acusado de violencia puede presentarse a la audiencia de formulación de imputación para pues presentarse de manera voluntaria. Asegura el abogado Márquez Durán, Efraín Márquez Durán, que la persona señalada podría evitar, mediante un amparo, que una persona sea prendida, más no el proceso penal que inicie en su contra por la agresión que ejerció contra su expareja y contra sus hijos. No es tanto que se eche abajo el amparo, no es esa parte, sino que el amparo llega hasta un punto, o sea, tiene un límite.
pero eso no significa que frene una investigación. La investigación es una facultad exclusiva de la gente del Ministerio Público que no puede frenar un amparo porque eso está establecido en la misma Constitución. Entonces, una cosa es que prevenga un hecho futuro incierto sobre una posible detención, una posible orden de aprehensión, y otra cosa es que frene el procedimiento. Por supuesto que no lo va a frenar. Bueno, y sobre este caso, por supuesto, no faltan voces que se pronuncian. Así fue el caso del diputado Daniel Martínez Terrazas, coordinador del grupo parlamentario en el Congreso del Partido Acción Nacional. Hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que hagan un trabajo exhaustivo en la carpeta de investigación precisamente contra el supuesto agresor, Francisco N., agresor de quien fuera su esposa por muchos años. Y Martínez Terrazas asegura que la autoridad debe sancionar el comportamiento que tuvo no solo con su exesposa, sino también al violentar a los hijos. La violencia no se representa necesariamente con un golpe, un empujón, un jalón de cabellos, una patada quizá. También el tener a los hijos testigos y en la cercanía de la violencia que él ejercía con su pareja, pues por supuesto que estamos hablando de violentarlos también a los hijos. Así que bueno, el legislador panista manifiesta que las investigaciones deben tener resultados contundentes de tal manera que este sea un buen ejemplo de que no cualquiera puede llegar a cometer algún acto de violencia familiar y decir, bueno, aquí no pasa nada, esto es en mi casa, esto sucede de las puertas para adentro y nadie se debe de meter. No, debe haber un castigo, y esto es lo que dice el diputado panista Daniel Martínez Terrazas. Nosotros, por supuesto, que en el caso de Paula vamos a defender, son evidentes los hechos, ¿no? Y que nosotros pues hacemos un llamado a que se apresure la autoridad. Sé que ya hubo un comunicado oficial hace un día, 2 días, que la Fiscalía del Estado ya tomó este caso, y esperemos que se persiga hasta las últimas consecuencias a este personaje, que no solamente por los hechos que se ven en los videos pues lastima a su pareja, sino a los niños, ¿no? Y pues estas violencias son las que no podemos permitir en el seno de una familia, y esperemos que la justicia pues por supuesto pueda actuar antes de que suceda una tragedia, una desgracia. Bueno, y preste mucha atención porque a partir de mañana, de 11 de la mañana a 7 de la tarde o 7 de la noche, se llevarán a cabo pruebas de VIH gratuitas. Este programa, este proyecto se llama Pruebatón y lo lleva a cabo la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, quien tiene al frente a Andrea Acevedo García, y es ella precisamente quien invita a la población a llevarse a cabo esta prueba, insisto, completamente gratuita, de VIH para el día de mañana, sábado 6 de junio. Andrea Acevedo explica que esta actividad se llevará a cabo en las inmediaciones de los pasillos de Palacio de Gobierno, y con ello podrá hacerse una detección oportuna. Igualmente, si alguien por ahí haciendo la prueba resulta positivo, bueno, pues está en tiempo y forma de poder comenzar un tratamiento que por supuesto salve su vida. La funcionaria estatal detalló que esta es una actividad, es una iniciativa de la Asociación Ecos de Vida que atiende a personas con el virus de inmunodeficiencia adquirida, y también puntualiza la directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno que en caso de que haya pruebas positivas, las personas serán remitidas ante el sector salud para recibir la correcta atención médica. El día de mañana, sábado, a las 11 de la mañana, vamos a iniciar el segundo Pruebatón, que es una iniciativa de Ecos de Vida, que es una organización que atiende a personas que viven con VIH, principalmente de la comunidad LGBTIQ+. Vamos a estar desde las 11 de la mañana, son pruebas gratuitas y cualquier persona que quiera venir a hacerse la prueba de VIH se le va a aplicar. También, en caso de que haya personas reactivas, se les va a canalizar debidamente al Capacits, que es quien atiende a las personas que viven con VIH. Bueno, y en otros temas, el presidente municipal de Azochiapan, Marco Antonio Cuate Romero, solicitó a las autoridades del Estado de Puebla reforzar la estrategia de seguridad. Esto en esta zona fronteriza prácticamente entre las dos entidades, Morelos y Puebla, y señala el alcalde Cuate Romero, especifica que en las últimas semanas se han presentado robo
de unidades precisamente en esta zona limítrofe entre los dos estados. Y dice el alcalde de Azochiapan que las fuerzas federales, estatales y municipales pues tienen que desplegar acciones que por supuesto radiquen este tipo de prácticas en esta zona que, insisto, obedece prácticamente a los dos estados. De repente por unos metros estamos hablando de Puebla, por otros metros estamos hablando de Morelos, pero bueno, es en esta zona limítrofe entre una y otra entidad. Las comunidades de Puebla, en donde hoy se tiene incidencia delictiva de este tipo, son las carreteras que llevan precisamente a Xochiapan, Ahuehuetla, El Chico, esto en Puebla, Teotlalco, Santa Cruz. Estas son algunas de las comunidades, de las zonas de las comunidades de esta zona serrana poblana, donde suceden este tipo de delitos. Delito en las inmediaciones de Puebla, pero de nuestra parte sí hemos sido muy responsables. Incluso pues de mi parte yo sí tengo que reconocer y agradecer que tanto en este caso las fuerzas federales, en este caso Sedena, la Marina, Guardia Nacional, sí han atendido esas peticiones, porque de mi parte sí he solicitado de manera inmediata pues la operatividad, y sí, estamos haciendo lo propio. Incluso en Azochiapan pues seguimos vigentes ya con operativos, sobre todo en estos puntos claves donde consideramos que se tienen que detectar pues algún posible de auto robado, gente con arma. Con esta información llegamos al final de esta emisión. Tenemos una cita la semana próxima. Por lo pronto usted descanse, que por hoy está bien informado. Hasta aquí Cable Noticias de Morelos, contando la verdad. Hasta la próxima edición de Cable Noticias de Morelos. Digital, solo la verdad. Cable Noticias de Morelos. Hasta la próxima.